leyendo entonces en el punto número 7, el templo espiritual de Dios, mientras están en el lugar santo, los que han sido ungidos con el Espíritu Santo y sirven de sacerdotes con Cristo y pueden disfrutar de la iluminación espiritual como si fuera la del candelero, ¿recuerdan? Estamos leyendo acá en el punto número 7. Pueden comer el alimento espiritual como si lo tomaran de la mesa del pan de la proposición. ¿Se da cuenta? Fíjense, todo es una similitud. Todo es ejemplo, era sombra, era una perspectiva, una alusión directa a lo que hoy nosotros representamos. ¿Se entiende? Y pueden ofrecer oraciones, alabanza y servicio a Dios como si presentaran incienso aromático en el altar del incienso. ¿Recuerdan cómo es en la primera parte del lugar santo? Ahí entraban los sacerdotes. Dice acá, como ustedes lo están leyendo en el punto número 7, en el templo de Dios, mientras están en el lugar santo, ¿quiénes? Primero los sacerdotes y hoy nosotros, los que han sido ungidos por o con el Espíritu Santo. ¿Quiénes son? Los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, los redimidos por su sangre y sirven de sacerdotes con Cristo. Nosotros, dice Pedro, que somos un sacerdocio santo, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro hace una referencia, una alusión directa a la Iglesia, a lo que simboliza la Iglesia, a lo que representa, no simboliza, a lo que representa verdaderamente la Iglesia. Simbolismo era lo del tiempo pasado, los templos antiguos. Pero hoy nosotros estamos en la comparación exacta, real. Es lo vívido que nosotros representamos, la Iglesia, es lo que Cristo siempre quiso. Es lo que Dios siempre tuvo en mente para llevar adelante en este propósito a través de los siglos y milenios. Y sirven de sacerdotes con Cristo y pueden disfrutar de la iluminación espiritual. Fíjense, recuerden ustedes que en el lugar santo estaba el candelero. Nosotros tenemos iluminación, abriendo los ojos de vuestro entendimiento, luz, y siendo iluminados, dice la carta a los Colosenses, con el conocimiento acerca de Él, como si fuera el candelero. Pueden comer alimento espiritual como si lo tomaran de la mesa del pan de la proposición. ¿El alimento espiritual cuál es? Es la palabra de Dios. Cristo mismo dijo que era la palabra de Dios. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el que coma de mi carne no tendrá hambre. Y el que tome de mi sangre o de mi agua que yo le daré, le dijo a la samaritana, no tendrá sed jamás. ¿Se entiende la idea? Él es alimento, Él es agua, Él es espíritu, Él es palabra, Él es santo, Él es poderoso y Él es el que sustenta a su iglesia y la alimenta con su palabra, la ilumina con su palabra, la unge con su Espíritu Santo y Él logra a través de su Espíritu que nosotros le ofrezcamos a Él sacrificio de alabanza, como dice la carta a los Hebreos, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Se da cuenta? Proseguimos leyendo un poquitito más, pasamos adelante. El lugar santo del templo estaba oculto de la vista de los observadores del pueblo. ¿Recuerdan? La tienda de campaña. Y en los templos también. En los templos que se construyeron posteriormente también estaba oculto. No se podía ver lo que se hacía adentro, porque ingresaban solamente los sacerdotes. El resto de las personas permanecían afuera. Hoy en el mundo, nosotros permanecemos ocultos al mundo. No quiero decir ocultos a la vista física de sus ojos naturales. Permanecemos ocultos en cuanto al propósito que estamos cumpliendo en este mundo de parte de Dios, en la administración, como si fuéramos nosotros un templo. ¿Se da cuenta? La unción poderosa del Espíritu Santo que obra en tu vida y en la mía, el mundo no lo puede ver con sus ojos naturales. Es lo que dice la carta a los Corintios que Pablo refiere. Para el hombre natural no puede ver, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se entiende? Para el hombre natural, aquel que no ha sido llamado, no ha sido redimido, esto es locura, no lo puede entender. No lo ve tampoco con sus ojos naturales, pero por eso permanecemos ocultos al mundo, en ese sentido, en el sentido espiritual. Ahora bien, proseguimos leyendo un poquitito más.
Dice, los que no son ungidos no son capaces de apreciar plenamente cómo sabe una persona que es un hijo de Dios engendrado por el Espíritu y que lo experimenta como tal. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es engendrado o nacido del Espíritu. Es clarísimo. El mundo permanece para nosotros, mejor dicho, nosotros para el mundo permanecemos en oculto. No se puede ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Con sus ojos naturales el mundo no lo puede ver, no lo puede discernir porque no entiende. Porque está muerto en sus delitos y pecados, a diferencia de la iglesia que vive por la gracia de Cristo. Ahora bien, en el templo espiritual, en el altar de los sacrificios, debe representar una condición relacionada con ese sacrificio. Debemos representar con ese sacrificio. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Continuamos leyendo un poquitito más. Continuamos en el templo espiritual de Dios y leemos un poquitito más. En el caso de Jesús, su sacrificio fue aceptable por tratarse de un humano perfecto. En el caso de sus seguidores ungidos, en este caso nosotros los cristianos, se les declara justos sobre la base de la fe en el sacrificio de Cristo. Y de este modo Dios nos ve como si no tuviesen pecado mientras aún está en la carne. Y esto lo explica Pablo en la carta a los Romanos, capítulo número 3 y verso 24. Vamos a leer. Dice Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermoso. Impresionante. Me gozo en poder leer y compartir con ustedes la palabra de Dios en estos pasajes que Pablo nos enseña en la carta a los romanos. ¿Se dan cuenta? Podemos ver acá nosotros cómo lo que leímos en el punto anterior, en este caso lo leemos nuevamente, el templo de Dios, la última parte. En el caso de Jesús, su sacrificio fue perfecto, fue aceptable porque fue un humano perfecto. En el caso de nosotros, nuestro caso, en el caso es muy distinto a lo que sucede con el Señor Jesucristo, porque nosotros somos imperfectos, somos de una naturaleza caída, muy distinta a la de Él. Se declara justo, nos declara justo Dios sobre la base y gracias o por medio o a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Sobre la base de ese sacrificio, Dios nos ve entonces a nosotros como si no tuviésemos pecado mientras estamos en la carne. Y es lo que Pablo escribe y explica en la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 24, 25 y 26, Romanos capítulo 8 y verso 1. Y ahora sí, estamos arribando ya prácticamente a la parte final. La iglesia, punto número 8 dice, la iglesia, el verdadero templo de Dios. Y esto es el centro neurálgico de este estudio. Y dice así, a los cristianos se los compara con un templo. Esta comparación es apropiada porque el Espíritu de Dios mora en la congregación de los redimidos. Pablo escribió a los cristianos de Éfeso
que estaban sellados con el Espíritu Santo, y les dijo que han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular de ese fundamento. Vamos a leer ese texto, Efesios 1:13, leemos Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahora vamos a leer Efesios 2:20 y 22. Edificado, como si fuera un edificio, un templo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre la palabra inspirada por Dios, siendo la principal piedra del ángulo, o sea, la piedra fundamental de ese edificio, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se entiende, hermano? Es importante, es asombroso la perspectiva con referencia al templo, la iglesia, al verdadero templo de Dios que Dios nos quiere mostrar en su palabra. Seguimos leyendo un poquitito más. Se dice que estos sellados, colocados sobre el fundamento o sobre el cimiento que es Cristo, ascienden a 144.000. Y ahora quiero hacer una aclaración acá. Vamos a leer Apocalipsis 7:4 y 14:1. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, no es que son nada más que 144.000, no 144.001 o 139.999. Y son 144.000 y nada más. Es un número, y esto sí me quiero explicarlo, es un número ejemplificador. No es un número típico, técnico, estrictamente literal. No, es un número simbólico. Así como el milenio no es de 1000 años. ¿Se entiende, hermanos? No es que solamente son 1000 años. 1000 años y un día ya no es 1000 años, ¿no? No es literal 1000 años. Es lo mismo que si nosotros comparamos algunos textos de la palabra de Dios, cuando dice, y la maldición de los que me aborrecen alcanzará hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero mi misericordia durará hasta 1000 generaciones, dice el texto bíblico, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. O sea que si es 1001 ya no es misericordia. No, es hasta 1000 generaciones y nada más. No, es un texto que es simbólico, que está hablando de una cantidad impresionante de tiempo, y hasta que pudiera ser 1000 generaciones, pudiera ser hasta una eternidad inclusive. Un límite de tiempo incalculable. ¿Se entiende la idea? No es que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Obviamente, eso es simbólico, no es que un día es igual a 1000 fuera de ellos o 1001 ya es mejor, no es tan peor como si fueran 1000. ¿Se entiende? No está haciendo una comparación literal. No está haciendo una afirmación literal, no. Y de esa misma manera, con ese mismo concepto, tenemos que venir al libro de Apocalipsis. No es que son 144.000 y chau, y se terminó, no hay más posibilidad para nadie más. No, eso es un número simbólico que hace una mención directa a una cantidad asombrosa, quiere decir. Esa es la idea. Podemos seguir un poquitito más leyendo en el punto número 8, la iglesia, el verdadero templo de Dios. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas en el texto 1 de Pedro 2.5. Vamos a leer 1 de Pedro 2.5 y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mire qué maravilloso. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. ¿Recuerdan? Mientras usted sigue fijándose en ese texto de 1 de Pedro 2:5, le llevo en el tiempo a lo que vimos en este video, en estos fragmentos de video al principio. Cuando comenzamos, recuerdan que el templo de Salomón estaba siendo administrado por personal corrupto. Algunos de esos sacerdotes eran corruptos. De la misma manera que en los tiempos de Samuel, recuerdan que los hijos de Elí profanaban el santuario en aquel momento. Por esa razón el Señor llamó a Samuel y lo llevó a la nación de Israel a ser un ejemplo de profeta, un ejemplo de juez y un ejemplo de sacerdocio. No solamente fue un ejemplo para la nación hebrea, es un ejemplo para nosotros. Es el verdadero sacerdocio. Samuel fue un baluarte del servicio al Señor Jesús, un gran ejemplo de servicio a Cristo. De esa misma manera dice Pedro que la iglesia hoy debe serlo. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, fíjense, ya no es un templo físico ahí inmóvil, una estructura, un edificio físico como cualquier otro edificio que se constituye con ladrillos o piedras o rocas. No, acá dice, vosotros también como piedras vivas, que tienen vida, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables en ese templo, en este templo, en tu templo, que es tu vida y mi vida, que sea sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo hacemos por medio de Él. Recuerden que nosotros no somos igual que el Señor Jesús. Nosotros somos perfeccionados y perfectos por y a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Es como dice el escritor de la carta a los Hebreos, la sangre de Jesucristo nos hizo perfectos, declaró perfecto a nuestras vidas. Y así nos ve el Señor. Somos perfectos a través de la sangre de Jesús y no por nuestras propias obras o por nuestras propias vidas, a través de nuestras propias vidas. No, es a través de la vida de Jesús. Y llegaremos al mismo momento, al mismo tiempo, a la misma posición, tal vez, que eso es lo que nos enseña la carta a los Filipenses, nuestro hermano Pablo, con referencia a que tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Este cuerpo que tenemos hoy va a cambiar, no va a ser igual más, después cuando comience el siglo venidero. Ahora bien, continuamos un poquitito más para ir arribando ya al final. Seguimos leyendo, en la iglesia el verdadero templo de Dios. Como estos sacerdotes son edificio de Dios, según Pedro, Él nos permitirá que este templo espiritual no se contamine. Él no permitirá que este templo espiritual se contamine, tu vida y la mía. Pablo recalca la santidad de este templo espiritual y el peligro en el que incurre el que intente contaminarlo. ¿Recuerdan lo que pasó con los templos anteriores? Si había gente corrupta o gente que no estaba santificada, el Señor traía juicio. ¿Se entiende? Por eso vino la invasión y llevaron cautivo a las personas, destruyó el templo, quemaron a fuego los edificios, las construcciones, invadieron, saquearon, exactamente. Ahora eso lo transportamos a tu vida y a la mía. ¿Cómo está tu vida y cómo está la mía? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está mi templo? Eso es lo que tenemos que meditar cada día e ir en oración para que podamos entonces ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Se entiende? Y lo hacemos a través del sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya no es más Aarón de la tribu de Leví. El sacerdocio cambió a la tribu de Judá, la cual es representada en Jesucristo. O por medio del león de la tribu de Judá, que es el Señor Jesucristo mismo. Él es león y cordero. Él es el sacrificio y el que ordenó ese sacrificio, que es Dios mismo. ¿Recuerdan? ¿Se entiende? Esa es la idea. Pero Pablo nos enseña en la carta a los Corintios, que lo vamos a leer, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. Leemos nuevamente, ¿no sabéis que sois templo de Dios?
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. Es santo. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mientras usted sigue leyendo y tiene en sus ojos este texto que queda en su pantalla, 2 Corintios 6, 16, ¿recuerdan ustedes lo que yo dije hace un momento atrás? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Recuerdan lo que yo les mencioné? Que Dios quiso siempre estar en medio de su pueblo. Él quiso estar en medio de su pueblo, no a través de un templo, Él mismo. Él mismo. ¿Y qué eligió como templo? Nuestras propias vidas, tu vida y la mía. Y es tu vida y la mía la que son un templo para Dios. Y fíjense lo que dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y ahora, antes de continuar con esto, voy a hacer un paréntesis acá porque quiero explicar brevemente este pasaje, porque es muy importante y está íntimamente relacionado con tu vida y la mía, con referencia a qué acuerdo puede haber entre Dios y los ídolos, ¿sí?